Señor fiscal, como dice una tía mía chilena, usted está nuevito en el cargo, Sí, ¿verdad? 2 meses de ejercicio del cargo, José. Y tiene por delante una magna tarea, por decirlo menos, porque vamos a hablar de reformas constitucionales. Y una de ellas, muy importante, tiene que ver con el marco legal para un proceso de paz. Y se dice que una de las aspiraciones de esta reforma es, mediante el Congreso, facilitarle al gobierno las posibilidades para que tome ciertas medidas y ciertas políticas. ¿Dónde está la inquietud, señor Montealegre? En el caso que corriese riesgo el debido respeto al derecho internacional y fundamentalmente el respeto a las víctimas. ¿Cómo ve usted esta situación? No existe ningún riesgo de violación del derecho internacional en la reforma constitucional, porque se está trabajando sobre diversas experiencias internacionales. ¿Qué contiene esa reforma constitucional? En primer lugar, hay que entender que la reforma constitucional se ubica entre lo que se ha denominado justicia transicional. Es decir, son marcos jurídicos especiales cuando una sociedad quiere superar un conflicto armado y se está pensando en una forma de superación del pasado, superación del conflicto, y estamos estableciendo un marco para la solución negociada de un conflicto armado que lleva cerca de 50 años en Colombia. Entonces, la primera interpretación y el primer contexto que debe estudiarse es que estamos en un marco de justicia transicional, que todas las justicias transicionales tienen mecanismos excepcionales en materia jurídica y en materia de tratamiento de la macrocriminalidad y de los delitos de sistema en materia de graves violaciones a los derechos humanos. Acatadas en el tiempo y en el espacio. Desde luego. Entonces, es un primer marco que además recoge experiencias de muchos países y recoge experiencias de muchos otros procesos de paz en el mundo. Además de ser un marco de justicia transicional, se establece la posibilidad de que Colombia en materia de investigaciones trabaje con criterios de priorización o de selectividad en materia de investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos. ¿Qué significa la priorización? La priorización implica que no es posible simultáneamente investigar los más de 300.000 hechos que se han cometido en el conflicto interno colombiano. Más de 300.000 violaciones graves a los derechos humanos han denunciado las víctimas en el conflicto interno de Colombia, y investigarlas simultáneamente y en los tiempos procesales normales nos daría más de un siglo de investigaciones, y obviamente que eso no tendría sentido en un marco de justicia transicional. Por eso hay que priorizar. Y la priorización va a hacerse teniendo en cuenta cuáles son las más graves violaciones a los derechos humanos, cuáles son las violaciones que más víctimas han ocasionado dentro del conflicto, y fundamentalmente el establecimiento de quiénes son los máximos responsables. Entonces hay un primer criterio importante que es de priorización, y otro criterio también muy importante que es el de selectividad. En algún momento Colombia tendrá que decidir si va a investigar o no todos los crímenes que se han cometido durante el conflicto, o se va a centrar principalmente en los crímenes cometidos por los dirigentes, por los más altos responsables, y darle una solución alternativa a quienes han sido la base del conflicto. Es decir, la base raza, las personas que directamente han estado participando en las hostilidades. Entonces, hay un criterio de priorización o de selectividad que consagra la Constitución. Además, la Constitución establece que necesariamente tiene que haber participación de las víctimas, de que no se trata solamente de investigaciones judiciales, sino de que además de la reconstrucción histórica de la verdad dentro de los procesos judiciales penales, tienen que existir paralelamente comisiones de la verdad, al estilo de lo que sucedió en Argentina, por ejemplo, con la Comisión Sábato, y que esas comisiones de la verdad, donde tiene que tener amplia participación la víctima, servirán para la reconstrucción histórica de los hechos. Luego, creo que Colombia en este acto legislativo, en esta reforma constitucional, cumple estándares internacionales, y por el contrario, lo que se ha tratado es de que Colombia recoja las experiencias de otros países y fundamentalmente el discurso de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Aclaremos definitivamente este punto. Selectividad, priorización, no debe confundirse ni tiene nada que ver con impunidad. De ninguna manera, porque sea que se trabaje el criterio de priorización o el criterio de selectividad, siempre se va a partir de que tiene que centrarse la investigación sobre los máximos responsables. Y que además de la investigación de los máximos responsables, las personas que son la base o los que han participado directamente en el conflicto interno y en las hostilidades, esas personas deben tener un tratamiento diferencial en el sentido de que para muchos de ellos también debe existir investigación penal, llevarse hasta sentencia, pero con la posibilidad de penas y sanciones alternativas a las de la pena privativa de la libertad. Entonces lo que hay es un gran campo de posibilidades desde el punto de vista constitucional para que en el evento de un proceso de paz el presidente de la República y el Congreso tengan un gran margen para un eventual proceso de negociación. Usted está en la ciudad de La Haya y sabe que Colombia, su país, ha estado en la lista de espera varios años ante la Corte Penal Internacional. Dentro de escasos días se va el fiscal Moreno Ocampo y llega la señora Bensuda. ¿Cree usted que habrá alguna innovación en el sentido de salir de la lista de espera y que sea factible hacer una investigación en Colombia? ¿La considera usted necesaria? Bueno, yo creo que, como ustedes muy bien lo saben, los países que han suscrito la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, se rigen por el principio de complementariedad, de que la Corte Penal Internacional solamente puede actuar cuando nos encontremos frente a justicias fallidas, a estados que tienen políticas para propiciar la impunidad, ya sea porque no quiere o no tiene voluntad el Estado de investigar o porque estamos frente a estados fallidos y por lo tanto a contextos de justicia en un estado fallido donde hay inoperancia la justicia. Eso no sucede en Colombia, porque en Colombia existe por parte de la Fiscalía General de la Nación una decisión absolutamente firme de investigar las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido durante el conflicto armado en Colombia, que es un conflicto que ya llega a casi 50 años de existencia y por lo tanto, como existe la voluntad política y firme por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la justicia en general de perseguir las graves violaciones a los derechos humanos y de que Colombia está produciendo resultados en esas investigaciones, pues veo muy difícil la actuación de la Corte Penal Internacional porque no se da cumplimiento al principio de complementariedad en la medida en que Colombia tiene esa decisión política firme de investigaciones exhaustivas, genuinas y serias en materia de graves violaciones a los derechos humanos. Señor fiscal, pasemos al tema del fuero militar. El año 91, Colombia aprobó una constitución de las mejores que se conocen no solo en el ámbito latinoamericano, sino internacional. Y poquitos años después, el 94, 95, hubo una reforma constitucional sobre el fuero militar para adaptar el fuero militar justamente a los preceptos y aspiraciones de esta nueva constitución, que establecía, entre otras cosas, como toda democracia moderna, la jurisdicción militar solo sobre actividades disciplinarias relacionadas con las Fuerzas Armadas. Hoy día está en curso la posibilidad de una reforma constitucional y hay algunos juristas que temen que se produzca una suerte de vuelta al pasado, de una suerte de fuero militar anterior a la Constitución del 91. ¿Existe realmente esa posibilidad? Bueno, yo no veo esa posibilidad. Colombia siempre ha tenido fuero en materia penal militar, no solamente en materia disciplinaria, sino también propiamente en materias penales. Es decir, toda la historia republicana y la historia constitucional del país, antes y después de la Constitución del 91, se ha caracterizado por la existencia de una jurisdicción penal militar. Hay una reforma actualmente en curso en la Constitución, pero es una reforma que tiene varios puntos importantes. Uno, el primer elemento importante es que la misma Constitución está definiendo
que el núcleo duro de protección de los derechos humanos siempre es de competencia de la Fiscalía General de la Nación y de la Justicia Ordinaria. Cuando hablo de núcleo duro de protección de los derechos humanos, ¿a qué estoy haciendo referencia? A que las investigaciones por crímenes de lesa humanidad, por genocidio, por tortura, por desaparición forzada, por ejecuciones extrajudiciales, por los crímenes sexuales dentro del conflicto, siempre serán de competencia de la Justicia Ordinaria y de la Fiscalía General de la Nación. Lo que acontece es que la Constitución hace claramente una delimitación de ámbitos de competencia entre la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Penal Militar para decir y establecer que siempre la violación al núcleo duro de protección de los derechos humanos, como este tipo de delitos que acabo de mencionar, crímenes de lesa humanidad y otros, siempre es de competencia de la Justicia Ordinaria y la Fiscalía General de la Nación, dejándole a la Justicia Penal Militar el juzgamiento de aquellos delitos que tengan que ver propiamente con el conflicto armado y que sea directamente aplicación del derecho internacional humanitario, es decir, las infracciones al derecho internacional humanitario que no constituyan el núcleo duro de protección como genocidio y otros delitos es de competencia de la Justicia Penal Militar. Conclusión: las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación. Las violaciones al derecho internacional humanitario, al DIH, serían de competencia de la Justicia Penal Militar. Y además el Estado debería aportar los recursos económicos para la defensa sobre esos delitos. La propuesta también establece la posibilidad de crear una defensoría pública para los militares. En Colombia existe la institución de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo se encarga de asumir la defensa judicial en materia penal de personas que no tengan recursos para el acceso a la administración de justicia y para ejercer su derecho fundamental a la defensa. Entonces, la reforma establece la posibilidad de que una institución que puede ser o no la Defensoría del Pueblo, una defensoría especializada, pueda asumir la defensa de los militares que se acusen de violaciones a los derechos humanos. Se lo pregunto sin ambajes de ninguna naturaleza, señor fiscal. ¿No corremos el riesgo de juez y parte? No, de ninguna manera porque la estructura de la Defensoría no va a depender de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación es la encargada en Colombia de investigar y acusar por las graves violaciones a los derechos humanos. En general tiene todo el monopolio del ejercicio de la acción penal en Colombia hasta este momento. Pero esta defensoría no va a depender de la Fiscalía General de la Nación, sería una institución totalmente independiente, totalmente autónoma, que garantizaría un derecho fundamental de cualquier persona que esté imputada de la comisión de un delito como es el derecho a la defensa. Pasemos, señor Montealegre, a la reforma de un órgano tan importante como polémico, el Consejo Superior de la Judicatura, que entre otras tareas tiene la misión de elaborar las listas de los jueces, ¿verdad? Y entonces aquí se dice que existe la posibilidad también de retrotraer la función a lo que en los años 60 se llamaba la cooptación, lo cual significa que se reproduce a sí mismo el órgano, ¿verdad? Sí. Mire, desaparece el Consejo Superior de la Judicatura, pero se crea un nuevo órgano que tiene la característica de ser un órgano autónomo e independiente, sobre todo autónomo e independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, es decir, son órganos propiamente de la rama jurisdiccional, propiamente de los jueces e integrado por las altas cortes y con representación de fiscales y jueces. O sea, se hace una reforma en el cual el órgano que administra la justicia en Colombia va a seguir siendo un órgano autónomo, dependiente de los jueces propiamente dicho y con total independencia frente al Ejecutivo y al Legislativo. Hay una discusión acerca de si se debe volver o no a la cooptación.
Ese es un tema que en este momento está todavía en discusión en el Congreso de la República y pues existe una propuesta de que los jueces y los magistrados sean elegidos directamente por la corporación sin ninguna injerencia por parte del órgano que va a reemplazar al Consejo Superior de la Judicatura. Ahí precisamente es donde ven el problema algunos juristas que piensan lo siguiente, para extremar la crítica. Dicen, bueno, lo que va a pasar es que los partidos tradicionales, los más fuertes, el Partido Liberal y el Conservador, se van a repartir la torta que ha dado origen a tantos problemas, entre ellos el de la corrupción. Y agregan un detalle muy significativo en el sentido de decir, una de las razones, naturalmente no la única, pero una de las razones del alzamiento armado en los años 60 era justamente el que ciertos sectores que ni pertenecían a los liberales ni a los conservadores se sentían excluidos y viviendo en una patria donde no tenían sitio bajo el sol. Entonces no vayamos a cometer errores de los cuales nos podamos arrepentir rápidamente en el futuro inmediato. No, yo no lo veo de esa manera, porque las cortes en Colombia son cortes que no provienen de los partidos políticos. En la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, no hay ninguna injerencia de los partidos políticos. Siempre ha sido un mecanismo autónomo, independiente de elección de los magistrados. Y las altas cortes han dado una muestra de pluralismo político en el sentido de que accedan a altos cargos a nivel judicial personas que no pertenecen a los partidos tradicionales en Colombia, que son el Partido Liberal y el Partido Conservador. Hay en Colombia una apertura democrática muy grande, ya el bipartidismo se rompió en Colombia y además las altas cortes en las listas que ha enviado para la conformación de diferentes órganos del Estado cuando tienen que intervenir, ha dado muestras de la participación de personas que no pertenecen a los partidos políticos tradicionales y hemos visto casos de postulados muy importantes que no tienen una orientación ideológica liberal o conservadora, sino pensamiento totalmente distinto, alternativos, de oposición. Creo que ahí no hay ningún riesgo. Dos cosas finales, señor Montealegre. La primera de ellas es que resultaría muy difícil para críticos de Colombia decir que las cosas no han mejorado. Es decir, hay una percepción generalizada, no solo dentro del país, sino fuera del país, que hay muchas cosas que van mejor. De tal manera de que tenemos que estar convencidos de que estas reformas constitucionales, más allá de las discusiones lógicas que crean, se enmarcan en esa senda, en la senda de la justicia, de la ampliación, de la reparación a las víctimas, del conocimiento de la verdad y del fortalecimiento de las instituciones nacionales. Desde luego, yo creo que son dos reformas muy importantes para el país. La primera, la que establece un marco para la paz. Colombia da un mensaje y la institucionalidad da un mensaje de que a pesar de un conflicto tan agudo, siempre estamos pensando en una solución negociada al conflicto, de que el presidente y las instituciones colombianas deben tener unas herramientas constitucionales muy serias, un marco de seguridad para avanzar en una negociación con la insurgencia y específicamente con la guerrilla. Entonces, una reforma constitucional que está pensada para la solución del conflicto, para la superación del conflicto en el marco de una justicia transicional con participación de las víctimas. Y en el tema del fuero penal militar, creo que es necesario hacer una delimitación constitucional correcta que surja del mismo texto de la Carta Política en el sentido de que las competencias queden claramente delimitadas por la Constitución, qué le corresponde a la Fiscalía, qué le corresponde a la Justicia Penal Militar, y es indispensable que también la Fuerza Armada y la Fuerza Pública y el Ejército y todas las fuerzas en Colombia pues tengan un marco de seguridad jurídica para el desarrollo de sus operaciones. El sentido inclusive de esa reforma constitucional es seguir haciendo desarrollos legislativos que permitan armonizar el derecho internacional de los derechos humanos con el derecho interno colombiano, y esa es una de las obligaciones que surgen a partir de esa reforma al fuero penal militar. Yo me hago cargo que
me alejo de lo estrictamente concreto, objetivo y lo que está sobre la mesa para entrar en el campo de las suposiciones. Pero dentro de este espíritu de las reformas, ¿está contemplada la posibilidad de una amnistía para las partes? Es uno de los debates que se están dando en Colombia, porque el marco que se está presentando para la paz no consagra la posibilidad de amnistías o indultos en graves violaciones a los derechos humanos, porque estamos hablando de trabajar con criterios de selectividad, y al trabajar con criterios de selectividad, esto implicaría que se va a hacer una investigación, una acusación y un juzgamiento a los más altos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos. Y que en los casos de la base de esos grupos al margen de la ley que han intervenido en el conflicto, se da la oportunidad de soluciones distintas al de la justicia penal, pero siempre sobre la base de que tiene que existir verdad, reparación, participación de las víctimas, luego las amnistías absolutas e incondicionales que en algún momento se hicieron efectivas en el Cono Sur en América Latina y en otros países no están pensadas desde ese punto de vista en este nuevo marco constitucional, sino que por el contrario, siempre sobre la base de que o se va a imponer sanción penal o penas alternativas a la privación de la verdad, pero siempre sobre la base de verdad y reparación para las víctimas. Montealegre, muchísimas gracias. Bueno, José, muy amables a ustedes. Gracias.